Muito bem, então, boa noite a todos. Vamos dar início a essa atividade científica de hoje à noite. Então, neste ano que a nossa sociedade está completando 55 anos de existência, tivemos uma atividade comemorativa na sexta-feira passada para comemorar esses 55 anos. E é um prazer que nesse ano tão festivo para nós recebamos o Dr. Luiz Martim Cabré, pela segunda vez, é a segunda vez que ele está aqui na nossa sociedade. A última vez foi há 10 anos, né? Então já era tempo de estar de novo aqui. 10 anos. O Dr. Luiz Martim Cabré é membro da Associação Psicanalítica de Madrid e foi seu presidente de 2010 a 2013. Por muitos anos desempenhou funções na IPA como secretário científico e membro da comissão de formação. É membro fundador da Fundação Internacional Sandor Ferenczi e colaborador do International Journal of Psychoanalysis. Fundou o Instituto de Psicoterapia da Criança e do Adolescente em Madrid. Foi professor de mestrado em Psicoterapia Psicanalítica da Faculdade de Psicologia da Universidade Complutense de Madrid, uma das mais antigas do mundo, fundada em 1499. Analista infantil, trabalhou no Hospital Gaslini, em Gênova, nos anos 70, e na Clínica Villeturro, em Milão. Durante a década de 90, foi professor convidado das faculdades de psicologia das universidades de Palermo, Parma e Turim, e organizador do Congresso Sandor Ferenczi, realizado em Madrid em 1998. Foi aluno de Leon Grimmer, enquanto que Willy e Madeleine Baranger foram suas referências imediatas na teorização do conceito de campo analítico. Dr. Martim Cabré publicou vários artigos e livros em inglês, francês, italiano e espanhol, e o mais recente é esse, Autenticidade e Reciprocidade, um diálogo com Ferenczi, que está à venda aqui na nossa biblioteca. Bom, e essa noite, então, o Dr. Martim Cabré fará uma conferência, o conceito de introjeção e sua evolução na teoria de Ferenczi. Então, vou falar, Dr. Martim Cabré. Bueno, no voy a hablar en portuñol, voy a preferir hablar en español porque me explico mejor, pero creo que el portugués lo entiendo. Si hay algún problema me ayudáis. Primero de todo quiero agradecer enormemente la posibilidad de estar aquí. Como decía antes a mis amigos, conozco desde hace mucho, estar aquí es como estar en mi casa. Me siento absolutamente cómodo, en un clima familiar y sobre todo libre, donde se puede pensar con libertad. Y también me emociona, ¿no?, ver personas que conozco de mucho tiempo aquí junto a mí en este momento. Voy a tratar de plantear un tema que podría tal vez resultar polémico, veremos a ver, pero que me apetece mucho poderlo desarrollar aquí con todos vosotros. El interés en recuperar el pensamiento y las contribuciones de Ferenczi está plenamente justificado. Hasta hace más de 40 años, Ferenczi había sido olvidado, excluido de la comunidad psicoanalítica e incluso banalizado de la peor de las formas. Y todo ello a pesar de ser el interlocutor más fiel de Freud, el amigo, el confidente, el paciente, el cómplice y el coautor de muchas intuiciones teóricas, clínicas y técnicas. A título de ejemplo, el diálogo científico que se verificó entre Freud y Ferenczi desde 1908 a 1933 es un ejemplo ilustrativo de cómo se articulaba en la producción teórica y clínica de los dos un puente y una conexión constante entre el mantenimiento de los fundamentos básicos del psicoanálisis y la apertura constante a la innovación y a la creatividad más incisiva. ¿Cómo podría explicarse entonces que Ferenczi, el analista más cercano al pensamiento de Freud, el analista más entusiasta por el psicoanálisis y su futuro, el analista de tantos y tantos analistas posteriores y el precursor de muchas concepciones teóricas que hoy son indispensables para la teoría psicoanalítica, haya sido excluido de la comunidad psicoanalítica durante tanto tiempo?
¿Por qué motivos ha sido objeto de una tal desmentida? ¿Era peligroso para la continuidad del pensamiento psicoanalítico? ¿Constituía una ruptura respecto al movimiento freudiano? ¿Se oponía a la arquitectura esencial de la teoría analítica? ¿Proponía un modelo alternativo que se alejaba del modo ortodoxo de analizar? Hoy podemos afirmar rotundamente que no. Las objeciones que se hacían a sus aportaciones teóricas y clínicas en los últimos años de su vida, y sobre todo después de su muerte, apuntaban a una supuesta excesiva elasticidad de la técnica y a la recuperación de la teoría del trauma, que había sido aparentemente marginada como argumento psicoanalítico. Pero ¿era este el verdadero motivo del escándalo? Para ahondar un poco en esta reflexión, que retomaré después, trataré en este breve trabajo de ofrecer una panorámica, a título de ejemplo, de la evolución del concepto de introyección, un concepto clásico y fundamental de la teoría psicoanalítica, que es de incuestionable riqueza, tanto teórica como clínica para el psicoanálisis. Este concepto de introyección, emergió al año siguiente del encuentro de Freud y Ferenczi, es decir, en 1908. Y tras años de evolución y desarrollo, adquirió una última acepción, que no es casi nunca mencionada, tras su genial aportación sobre el trauma, en la última anotación de notas y fragmentos que data del 16 de diciembre de 1932, es decir, pocos meses antes de su muerte. En esta nota final, Ferenczi inventó el neologismo de intropresión, que intentaba articular la noción de introyección con los efectos devastadores de la violencia y la represión parental, decía, la educación infantil, entre comillas, y una determinada manera de concebir la práctica analítica. Se trataba, de hecho, de un término que se refiere a una cuestión esencial del análisis, que es la de afrontar hasta qué punto la parte inconsciente del superyo es susceptible de modificación y en qué términos. Pero además, se trata de una noción que apunta a un aspecto esencial, en tanto que factor perturbador, de la transmisión psicoanalítica y de la formación de los futuros psicoanalistas. La intropresión conlleva un efecto de descalificación y de desmentido de las representaciones y los pensamientos del niño, del paciente o del candidato, que terminan perdiendo toda la confianza en el valor de la interpretación que ellos hacen de la realidad psíquica. Sus interpretaciones quedan sustituidas por las que hace el adulto, el analista o el formador. Se trata, en definitiva, decía, del ejercicio abusivo de una violencia y de un poder que ataca el pensamiento y que desmiente todo deseo propio y toda alteridad. Pero recorramos brevemente la historia del concepto. Cuando Freud y Ferenczi se encuentran por primera vez a través de la mediación del Dr. Stein de Budapest, el domingo 2 de febrero de 1908, el primero, Freud, tiene 52 años y Ferenczi, pensarlo un momento, tenía apenas 35. A pesar de su juventud, Ferenczi tenía ya una dilatada experiencia hospitalaria. Había publicado interesantes trabajos sobre el espiritismo, la homosexualidad femenina y la patología psicótica, y estaba al corriente de todo lo que hasta ese momento había escrito Freud. La razón del encuentro era recibir precisamente de Freud un asesoramiento ante un inminente proyecto de dar una conferencia sobre los descubrimientos psicoanalíticos ante una platea de médicos ignorantes en la materia. Se trataba de calibrar muy bien qué tipo de argumentos transmitir, haciendo uso del tacto necesario para no producir un rechazo y una resistencia excesivas. Se trataba ya en ese momento de una preocupación sobre la transmisión psicoanalítica. Iba muy asustado y quería que Freud le dijera
hable usted de esto más que de lo otro. 1908, ¿no? ¿Cómo estaba el psicoanálisis en 1908? En ese momento las bases del tratamiento analítico se habían constituido ya sólidamente y la noción de transferencia constituía ya un elemento fundamental de la técnica. Aunque en los primeros momentos Freud se había considerado, en tanto que analista, un explorador científico que hacía del paciente un colaborador, la elaboración del concepto de transferencia transformó radicalmente su teorización, estableciendo una continuidad entre la experiencia hipnótica y esta nueva manera de escuchar y de entender al paciente. Tras el análisis de Dora y su posterior elaboración, la transferencia se convierte en el centro de sus reflexiones teóricas y clínicas. Un año antes de su encuentro con Ferenczi, exactamente el 30 de enero de 1907, en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, Freud afirmaba: solo hay una potencia capaz de superar las resistencias, la transferencia. Nosotros constreñimos al paciente a renunciar a sus resistencias por amor a nosotros. Lo cierto es que la transferencia a distancia, que ya se había establecido en Ferenczi sobre Freud a través de la lectura de los 3 ensayos y la interpretación de los sueños, fijaros que Ferenczi decía que la primera vez que había leído la interpretación de los sueños no le había del todo gustado. Lo que realmente le había cautivado eran los 3 ensayos sobre la teoría sexual, ¿no? Después ya la interpretación de los sueños lo incluye. Pues esta lectura promovió, tras el encuentro entre ambos, una auténtica historia de amor y de seducción recíprocas que empezaría a plasmarse en la producción de multitud de trabajos donde resulta difícil establecer la paternidad de cada uno de ellos. Un ejemplo especialmente es esta coproducción en el tema de la introyección y la transferencia. Es desde hace mucho tiempo que yo intento, los seminarios que hago sobre Ferenczi, plantearlo siempre como una manera de hacer una lectura también de Freud, porque no hay texto de Ferenczi que no esté anclado en un texto de Freud que está justo al lado, contemporáneo, que ocurre en el mismo lado, que se produce simultáneamente, y hay una cantidad de convergencias muy espectaculares. Pues en esta convergencia entre introyección y transferencia hace que Ferenczi escriba, como su primera obra importante, Transferencia e introyección, una obra maestra de la literatura psicoanalítica, utilizando un estilo audaz, entusiasmado, tal vez algo impetuoso, pero ofreciendo una abundancia de finas observaciones clínicas sorprendentes y originales. Intenta corroborar las tesis de Freud, pero añadiendo sus propias intuiciones. Resulta extraordinariamente sugerente, como decía, esta noción de introyección, que describe inicialmente como una característica de los neuróticos. Fijaros que él había acompañado a Freud en un viaje a Sicilia, donde se produce el famoso incidente de Palermo, donde Freud está escribiendo sobre el caso Reber, y Ferenczi trata de hacerle preguntas, y Freud se molesta y dice: basta, si le interesa a usted, copie lo que yo le dicte, y basta. Y él estaba planteando todo el tema de la psicosis, el tema de la proyección en los psicóticos, en los mecanismos paranoides. Así que, como contrapunto, ¿no?, Ferenczi empieza a escribir un texto sobre la introyección, que era la característica de los neuróticos. Al contrario que el demente o el paranoico, que a través de la proyección sitúan en el mundo exterior las emociones penosas o insoportables, el neurótico incluye en su yo aspectos del mundo exterior que se convierten a continuación en objeto de imágenes inconscientes. Esta inclusión da lugar a un proceso que amortigua la frustración de los deseos insatisfechos o de los procesos de duelo y constituye una operación eminentemente defensiva. En palabras de Ferenczi, el yo del neurótico está patológicamente dilatado, mientras que el paranoico sufre, por decirlo así, una contracción del yo. Un poco más adelante, Ferenczi amplía esta concepción
atribuyendo a la introyección un carácter no exclusivamente neurótico, sino de normalidad, e incluyendo también en su ámbito el amor objetal y la transferencia, que define precisamente como una repetición de las primeras relaciones de objeto. Dice Ferenczi: el primer amor objetal, el primer odio objetal son, pues, la raíz y el modelo de toda transferencia ulterior, que no es una característica de las neurosis, sino la exageración de un proceso mental normal. Queda claro, desde estos primeros momentos del texto, la proximidad que tienen sus descripciones sobre la introyección con conceptos como la idea de la transferencia como resistencia, la identificación histérica, los desplazamientos y las formaciones reactivas. En definitiva, define la introyección como un proceso que conlleva simultáneamente la investidura objetal y una identificación como correlato narcisista. Dice: he descrito la introyección como la extensión del interés de origen autoerótico al mundo exterior, mediante la introducción de los objetos exteriores en la esfera del yo. En último término, el hombre solo se ama a sí mismo, y amar a otro equivale a integrar al otro en su propio yo. Esto se configura como un proceso primario organizador, un movimiento psíquico constituyente y defensivo, fundamental en las primeras etapas del desarrollo psíquico del niño y en la constitución de la dinámica de la vida amorosa y de la transferencia, y que tiene además la virtud de amortiguar el dolor producido por las aspiraciones irrealizables y garantizar la mayor posesión posible del objeto. Además, Ferenczi capta, es interesante esto, el aspecto regresivo que se vincula con esta especie de avidez, de inmenso deseo, presente en la transferencia desde el principio de la cura. Pues bien, la concepción de Ferenczi sobre la introyección fue retomada pocos años más tarde por Freud, en Pulsiones y destinos de pulsión, de 1915, y en Duelo y melancolía, de 1917. En la primera, en Pulsiones y destinos de pulsión, Freud sostiene que aunque el amor es originariamente narcisista, a continuación busca incorporar y devorar al objeto. Pero en la segunda, Duelo y melancolía, la gran aportación teórica de Freud al tema de la depresión, Freud desarrolla magistralmente algunas ideas esbozadas por Ferenczi en el trabajo anterior comentado, y anticipa ya algunas de las que Ferenczi postulará 15 años más tarde. Para Freud, la melancolía se caracteriza psíquicamente por un profundo y doloroso desaliento, por una disminución del interés por el mundo externo, por la pérdida de la capacidad de amar, por la inhibición ante cualquier actividad y por un envilecimiento del sentimiento de sí mismo que se manifiesta en autorreproches y autoinjurias y que culmina en la espera delirante de un castigo. ¿Por qué el melancólico, dice Freud, se denigra y se acusa injustamente? ¿Por qué, a pesar de considerarse una persona indigna de consideración, perturba permanentemente a los demás con sus continuas quejas? ¿Qué verdad se esconde detrás de sus palabras? Y Freud afirma que si se escuchan con atención las múltiples y variadas autoacusaciones del melancólico, se tiene la impresión de que éstas, más que con la persona del enfermo, parecen referirse claramente a otra persona. Y este es el punto clave de la aportación de Freud. En la melancolía, la investidura libidinal sobre un objeto perdido es sustituida con una identificación narcisista. Pero postular la identificación del yo con el objeto abandonado implica también que una instancia crítica separada del yo, que más tarde denominará superyo, aplique al yo el mismo odio y el mismo deseo de destrucción que el yo sentía por el objeto. De manera análoga a como ocurre en el trauma, la sombra de este objeto cae entonces sobre el yo, un yo herido, consumido y devorado por un exceso y a la vez por un desgaste de energía psíquica que se pierde inexorablemente en ocasiones hasta la derrota final.
Y aquí planteo una primera pregunta para discutir con vosotros. ¿No se percibe detrás de la noción de identificación narcisista o de identificación melancólica la concepción de identificación con el agresor que Ferenczi definirá en su famosa confusión de lenguas entre los adultos y el niño? Dejaré ahora de lado los avatares de la configuración teórico-clínica de la segunda tópica freudiana, que aparece en 1920, que implicó, tras la introducción del concepto de pulsión de muerte, una modificación sustancial de las nociones de narcisismo, masoquismo, estructuración del psiquismo, teoría de la identificación. Ferenczi, ni que decir tiene, participó entusiasmado, activamente, en esta nueva concepción y nos dejó el legado de imponentes trabajos, de los que no se puede olvidar el que escribió junto a Otto Rank, Perspectivas en psicoanálisis, 1924, en el que abordaron el tema de la repetición como material clínico de primer nivel y una crítica explícita a un modo de proceder analítico que abusaba de la teoría de las pulsiones en detrimento del objeto. Recurría a interpretaciones intelectualizadas y de detalle y no tenía en cuenta los riesgos del narcisismo del analista que podía suscitar un sometimiento del paciente en el sentido de forzarle, inconscientemente, a aportar el material que a él le resultaba más agradable, al analista, y a evitar los sentimientos hostiles, reforzando su culpabilidad inconsciente e impidiendo el progreso de la cura. Este concepto lo denomina contratransferencia narcisista. ¿No se refería inconscientemente, tal vez, a su propia experiencia analítica y se anticipaba a sus futuros desarrollos teóricos? Vayamos a ellos. La concepción psicoanalítica del trauma de Ferenczi alcanzó el momento teórico más importante en el polémico trabajo con el que concluyó el 12º Congreso Internacional de Psicoanálisis el 4 de septiembre de 1932 en Wiesbaden. Me refiero a Confusión de lenguas entre los adultos y el niño, donde intentaba establecer una nueva formulación metapsicológica de la teoría de la seducción y de su relación con el traumatismo. En este trabajo, Ferenczi no solo atribuía a los objetos externos un papel determinante en la estructuración del aparato psíquico del niño, sino que ponía el acento en dos argumentos básicos para la teoría psicoanalítica: los procesos identificatorios y la escisión del yo. Ampliando el concepto de seducción, tal como había sido teorizada hasta entonces por Freud, Ferenczi desarrollaba un avance teórico considerable planteando la etiología traumática como el resultado de una violación psíquica del niño por un adulto, de una confusión de lenguas entre ellos y sobre todo del desmentido, Verleumdung, por parte del adulto de la desesperación del niño. Cuando estas modalidades de invasión psíquica producen sus efectos, descalificando y desmintiendo el reconocimiento del pensamiento y de los afectos, en el psiquismo del niño se produce un trauma que genera una escisión, una fragmentación, una atomización, una autotomía, como se dice, fragmentación, que lleva implícita la amputación de una parte de sí mismo. Pero además Ferenczi nos muestra con este concepto de autotomía que el sujeto muere a través de la escisión. No siente dolor porque no existe. Es más, no se aflige, dice, ni por la respiración, ni por el corazón, ni en general por la conservación de la vida, sino que mira con interés el ser destruido o el ser despedazado como si ya no fuera el mismo, sino otro ser a quien se le inflige ese penar. Como en la fascinante descripción clínica que hace de su paciente O.S., se trata de la pérdida del sentido del tiempo, como si la vida no acabara ni con la vejez ni con la muerte. Pero no se trata de un mecanismo de defensa. Es, dice Ferenczi, un mecanismo de supervivencia. Paradójicamente, esta respuesta extrema se produce para salvar la vida. Para salvaguardar la integridad es preciso sacrificar la parte viva del cuerpo y someterse a una autotomía en la cual la persona debe sustraerse a sí misma y a los demás.
Pensemos, por ejemplo, en una tortura. ¿No nos haría pensar todo esto en las consecuencias psíquicas de algunas violaciones del encuadre por parte de algunos analistas o en algunas modalidades perversas de suscitar lealtades incondicionales en determinados procesos de formación? En el trabajo clínico, nosotros como analistas nos confrontamos habitualmente con el sufrimiento de nuestros pacientes. Pero Ferenczi, cuando afronta la dinámica del trauma, se refiere no solo a un sufrimiento soportable, sino a un sufrimiento desconocido o ilimitado, que no puede ser ni entendido ni contenido. Es interesante recordar, en relación a este propósito, un pasaje muy dramático de su diario, referido a la paciente G, que describe una experiencia traumática relacionada con la visión de una relación sexual de sus padres que se transforma en una escena de gran violencia en la que el padre intenta estrangular a la madre en presencia de ella. Dice: nadie piensa en mí, no puedo pedir ayuda a nadie, solo puedo contar conmigo misma. Pero no sé cómo poder sobrevivir sola. Comer algo podría calmarme, pero nadie piensa en mí. Querría gritar, pero no me atrevo. Es mejor que esté callada y escondida. Si no, pueden hacerme daño o matarme. Los odio a los dos. Querría alejarles de mí, pero es imposible. Soy demasiado débil y sería además muy peligroso. Querría escaparme, pero no sé dónde. Querría arrancar de mí toda esta historia. Según Ferenczi, el carácter insoportable de una situación conduce a un estado psíquico parecido al sueño, donde toda eventualidad puede ser transfigurada, pero donde, si el displacer persiste, puede producirse una regresión aún más acentuada. Esta misma paciente dice: estoy horriblemente sola, desesperadamente sola. Claro, ya veo, es porque todavía no he nacido. Me muevo aún en la tripa de mi madre. El tiempo aquí está parado, encorsetado en un presente infinito, inagotable y vacío. Este es el tiempo del trauma, un tiempo en el que nunca empieza nada nuevo, un tiempo sin negación y sin posibilidad de iniciativa. Y es precisamente el trauma, siempre único e inédito, el que interrumpe la continuidad del tiempo y quien introduce lo irrepresentable en la cadena de representaciones y como un relámpago permite entrever la muerte. Pero ante la imposibilidad de defenderse del adulto, cuando el miedo supera el umbral de lo soportable, el niño se siente paralizado, se somete a sus deseos, a su voluntad, terminando por identificarse totalmente con él. Para protegerse de la pérdida tanto del objeto como del amor del objeto, el niño introyecta forzadamente el deseo y la culpabilidad del adulto como último recurso para recuperar algo de su identidad narcisista. Esboza así Ferenczi tanto el concepto de introyección del sentimiento de culpa como el de identificación con el agresor, que más tarde sería retomado por Anna Freud y por Laplanche, y que en realidad Ferenczi había ya utilizado también con otras denominaciones, identificación fantasmática con el destructor, identificación con los objetos del terror y la expresión que a él le gustaba más, que era introyección del agresor. ¿Qué relación, vuelvo a hacer la pregunta que antes os sugería, se podría establecer entre la idea ferenciana de la identificación o introyección con el agresor, con el concepto de identificación narcisista descrito por Freud en Duelo y Melancolía, y con el de identificación melancólica descrito en Psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, en la que la sombra del objeto cae sobre el yo, arrinconándole y sometiéndole a todo tipo de vejaciones y envilecimientos. Sin embargo, y este es un aspecto crucial para la comprensión de la teoría de Ferenczi sobre el trauma, el efecto traumático se produce en un segundo tiempo y es una consecuencia del desmentido, la Verleugnung, ¿no? Mecanismo ya descrito por Freud en el fetichismo. Es el primero que utiliza este término.
pero aplicándolo a una situación de perversión sexual. Ferenczi lo amplía a la concepción del trauma. Se produce este desmentido cuando el niño recibe por parte de ese adulto que no puede soportar su discurso, un desmentido que interrumpe todo proceso introyectivo y paraliza el pensamiento. Un desmentido que arrebata al niño no solo la palabra, sino también la posibilidad de representación y de fantasmatización. Las palabras del niño se quedan, siguiendo la conceptualización de Abraham y Torok, las palabras del niño se quedan enterradas vivas. Desde su perspectiva, el trauma se transforma en algo que no está inscrito en el psiquismo. La reacción al dolor pertenece al orden de lo irrepresentable y es inaccesible a la memoria y al recuerdo. Desde este punto de vista, para Ferenczi, el trauma se presenta, no se representa. Su presencia no pertenece a ningún presente, incluso destruye el presente en el que parece introducirse. Es un presente sin presencia, un presente loco, en el que el sujeto sale del tiempo intentando situar su sufrimiento impensable en una mayor unidad temporal fuera de la simple cotidianidad y de la temporalidad histórica. Se trataría de un presente infinito e inagotable, pero al mismo tiempo completamente vacío. A diferencia del presente histórico, que fija una presencia y una identidad, en este presente traumático todo se disuelve. No hay ni sujeto ni oposición entre sujeto y objeto. Lo que Ferenczi nos sugiere es que en esta dinámica del trauma se insinúa algo que tiene que ver con la muerte, algo irrepresentable también para Freud, y la teoría psicoanalítica más ortodoxa, la idea de que la muerte es irrepresentable. Se trata, dice Ferenczi, de un proceso de disolución que va en la dirección de una disolución total, es decir, de la muerte. Pero tal vez, más que a la muerte, que fija un límite, a lo que se refiere Ferenczi es al estarse muriendo indefinidamente, en un tiempo en el que nada comienza. El tiempo se momifica y, actuando como un tejido muerto, evita y paraliza la función de la precu. Por eso son muy importantes los sueños y la función traumatolítica de los sueños. En todo caso, el punto más polémico de su trabajo radicaba en el hecho de que Ferenczi pensaba que un proceso análogo podía verificarse en el ámbito de la relación analítica, como consecuencia de la intromisión forzada, de la compulsión a interpretar de ciertos analistas y de la sumisión neurótica de ciertos pacientes. Siempre he tenido la impresión de que el debate que se produjo entre Ferenczi y Freud entre 1928 y 1933 iba más allá de una discusión sobre el trauma y se refería en el fondo al problema de la transmisión del psicoanálisis, o si se prefiere, a la cuestión de la formación psicoanalítica. De hecho, como afirmé al comienzo de mi trabajo, con el término intropresión, Ferenczi apunta a una educación violenta de los padres sobre los hijos, a una educación devastadora que inocula la culpa, el secreto y la prohibición de pensar. Pero naturalmente también se estaba refiriendo a un determinado modo de analizar que implicaba la sumisión, la introyección de la culpa y una incapacidad para gestionar los propios recursos mentales que caracterizaría a algunos pacientes y a algunos futuros analistas. Ya se había referido a este problema en un magnífico trabajo de 1913 titulado Fe, incredulidad y convicción desde el punto de vista de la psicología médica, en el que señalaba que detrás de la sumisión ciega del niño a la autoridad se esconde una inestirpable duda, y que bien escondidas bajo la máscara de la fe ciega se esconden la ironía y la burla. También lo había hecho en 1928, en otro texto magnífico que se titula La adaptación de la familia al niño, donde señalaba que el mayor error de los padres es olvidar su propia historia, pero donde especialmente enfatiza este espinoso problema es en sus anotaciones del 13 de marzo del Diario Clínico, cuando afirma: la frialdad intelectual del análisis
provoca, en definitiva, una especie de revuelta, con la tendencia a librarse del analista y a sustituir la violencia exterior por una pieza de superyo. Los pacientes se someten, obedecen, intentan controlarse, pero en el fondo es una venganza contra la autoridad a la que quieren arrebatar las armas de las manos. Pero lamentablemente no siempre el paciente encuentra esta solución. Todo paciente y todo analista en formación escucha todo lo que le dice su analista o su supervisor desde una posición identificatoria, y en condiciones normales ha de producirse sucesivamente una desidentificación para que pueda suscitarse el más elemental movimiento emancipatorio. Pues bien, la intropresión detiene y paraliza cualquier posibilidad de desidentificación. Hace imposible la desidentificación con el agresor. El planteamiento de Ferenczi fue retomado por Balint en La falta básica, cuando subrayaba la importancia de la repetición en la transferencia de estos estados límites de impotencia, de dolor y de desesperación. Pero fueron sobre todo a Nicolás Abraham y María Torok, en su famosa obra Le Corps de Noyau, ¿cómo se diría en portugués? El núcleo y el casco del núcleo, quienes introdujeron en la obra freudiana algunas de las aportaciones de Ferenczi y desarrollaron algunas de sus intuiciones sobre la intropresión. Concretamente en el capítulo titulado El crimen de la introyección, estos autores han imaginado el lugar psíquico de un duelo que no se refiere ni al psiquismo ni a los afectos de un solo individuo. Proponen un espacio metapsicológico renovado dentro del cual se articula un lugar secreto, una especie de cripta que sirve para ocultar la dimensión dolorosa de la pérdida y del duelo no elaborado por otro. Las paredes de la cripta, dicen ellos, encierran en su interior un placer secreto y escandaloso sentido por el otro y por el sujeto identificado con él. La cripta se instituye fulminantemente dentro del yo del sujeto como consecuencia de una escena traumática preverbal, olvidada y oculta, llena de carga energética y de significación simbólica. Tal escena se refiere a historias, pasiones, delitos, relaciones incestuosas que encadenan al sujeto a una posición de observador mudo, incapaz de participar activamente y de elaborar todo lo acontecido. El sujeto es invadido por completo por todo lo que el otro no ha podido elaborar y ha debido reprimir y negar. De este modo, el yo del sujeto se convierte en el lugar de la culpa y del duelo inelaborado de otra persona. Pensemos solo por un instante, ya estoy terminando, en el concepto de Ferenczi que aparece en el diario clínico y que denomina los trasplantes extraños, Fremdüberpflanzungen, que es un concepto agrícola, Überpflanzungen son plantaciones, pero fremd, o sea, siniestras, étrange, que es un concepto vinculado al del traumatismo. Se trata, dice, de contenidos psíquicos de carácter displacentero que vegetan a lo largo de la vida de una persona y que restan inaccesibles a la conciencia y a la simbolización. Los trasplantes extraños serían una especie de introyección forzada de los traumatismos que el adulto habría sufrido en su infancia, de los que una parte quedaría disociada y convertida en objeto de desmentido. Esta es exactamente la línea teórica desarrollada por Abraham y Torok, pero además Ferenczi confiere a este concepto un sentido original, haciéndole aparecer como transgeneracional. Es una idea con la que yo he debatido mucho con Aide Feinberg por todo lo del telescopage de generación, ¿no? Los traumatismos transgeneracionales darían cuenta de lo que se transmite de una generación a otra, una transmisión llevada a cabo en silencio y en secreto, pero actuada, donde reinaría la ley del silencio psíquico, es decir, la prohibición de pensar. ¿No nos sería extraordinariamente útil esta concepción si intentamos comprender los motivos profundos por los que el nombre de Ferenczi, el colaborador e interlocutor privilegiado de Freud, el fundador de la IPA en 1910, el fundador del International Journal en 1920, el primer profesor que ocupó una cátedra de psicoanálisis, el autor de innumerables obras fundamentales de la teoría psicoanalítica, el clínico admirado por todos y sobre todo aquel que, según Freud,
todo psicoanalista debería considerar como su maestro, desapareció en el olvido del psicoanálisis, de la mayor parte de los analistas y por supuesto de la formación de los nuevos candidatos durante tantos y tantos años? ¿Por qué los analistas olvidamos en ocasiones nuestra propia historia? ¿Cómo ha actuado la intropresión del superyo de analistas y formadores sobre pacientes y candidatos? ¿Cuántos secretos, cuántas pasiones han sido silenciados a través del sufrimiento y del desmentido inoculado sobre estos a lo largo de la historia de nuestra disciplina? Afortunadamente las cosas han cambiado y con este breve y modesto trabajo intento restituir en alguna medida el lugar privilegiado que en el psicoanálisis este hombre genuino, honesto, leal con sus ideas y convicciones y sobre todo un analista y una persona dotado de una generosidad incomparable nunca debió de haber perdido. Pocos días después de su muerte, Sándor Márai, un poeta húngaro muy amigo de Ferenczi, escribía lo siguiente: ya odio revisar la prensa matutina, temo contestar al teléfono. En estos tiempos no pasa una semana en la que no muera alguien de los míos. Después de cierta edad, un día te despiertas y te das cuenta de que en parte estás irremediablemente solo. Y en parte integras irremediablemente una extraña familia, más auténtica aún que la familia consanguínea. Son solo unos pocos, entre vivos y muertos, con los que te has topado en el caos pagano del mundo, y un día te enteras de que indefectiblemente están relacionados contigo. La muerte de Ferenczi me afectó de forma totalmente primitiva. No me la creí. Cuando colgué el teléfono después de recibir la noticia, luego de una breve meditación, llamé a mi informante para preguntarle si no se había equivocado. Más tarde pensé en el asunto y me di cuenta de que la muerte de Ferenczi me hiere y me enfurece. Me animaba la idea infantil de que él había inventado algo que no se le aplicaba. Él solo podía morir cuando él quisiera. Estoy seguro que todavía no quería. De 60 años, dedicó 40 a enseñar, a curar. Ningún médico asistió a su sepelio, solamente le acompañaron sus amigos psicoanalistas. Sabía más de la vida humana que cualquier investigador del alma. Tengo la sospecha de que era un poeta. No es que hubiera escrito versos, pero sabía lo que saben los poetas: palpar ese algo inexpresable que constituye el verdadero secreto de un alma, de una vida. Cuando estuve con él, siempre estuve pendiente a ver si me lo explicaba. Nunca lo hizo. Se murió antes. Siento que me quedé sin respuesta. Por eso me indigna tanto su muerte. Muchas gracias. Obrigado, Dr. Martim Cabré, por essa belíssima conferência, que não só é uma homenagem à Ferenczi, é também uma aula de psicanálise, de metapsicologia, de tantos temas que nós certamente teremos que conversar. Então, eu vou abrir a palavra para a plateia, nós temos tempo ainda, e tem o Rudier que tem escrito. Bom, posso falar em português? Bom, antes de tudo, Cabré, é uma honra e um prazer te ver aqui na nossa sociedade, mais uma vez, e te cumprimentar pelo brilhante texto que tu nos apresentaste, como disse o Zelling, uma aula de metapsicologia e um resgate que tu tens feito fundamental da obra do Ferenczi, né? Então, tu nos lembraste de textos seminais do Ferenczi, né? Esse da introjeção, o conceito dele de intropressão, o trabalho fundamental dele sobre a confusão de línguas. Tem outro trabalho dele que eu aprecio muito, que é sobre a construção do senso de realidade, quer dizer, que é brilhante do ponto de vista de todos os processos de simbolização.
E tu também nos chamas a atenção, e tu tens chamado a atenção, quer dizer, desse grande trauma, né, que existe no movimento psicanalítico, que é o desaparecimento de um autor tão fértil, tão profícuo, que antecipou vários conceitos da psicanálise contemporânea, como tu lembraste agora, o conceito de irrepresentável, de não representação, e o trauma associado à impossibilidade de representação, enfim, todos esses conceitos seminais que ele trouxe, e o desaparecimento dele durante tantas décadas dentro do movimento psicanalítico. E o que eu estava associando enquanto tu falavas é que nós aqui no Brasil também estamos passando por um momento traumático em função das fake news, né, e das falsas notícias. Então, e tu trazes, vamos dizer assim, uma versão muito interessante de se poder pensar nesse episódio traumático do desaparecimento do Ferenczi, que são as contribuições dele sobre a intropressão, né, e as repercussões disso nas formações de candidato e nas relações autoritárias, né, dos analistas com seus pacientes, e que talvez ele tenha, vamos dizer assim, tocado num ponto nevrálgico que ele tenha sido silenciado. Agora, o que eu queria te perguntar, falando sobre fake news, quer dizer, e tudo isso que nós escutamos sobre a técnica dele e sobre a elasticidade da técnica e a presença, vamos dizer assim, de uma atitude excessivamente sedutora do Ferenczi em relação aos seus pacientes, isso é verdade? Isso não é verdade? Isso é uma fake news que nós, durante tantos anos, fomos submetidos. Então eu queria te escutar sobre isso, né? Eu ia brincar que tu nos trouxesses a verdade, finalmente. A esta en concreto sí, mi amigo Ruggiero sí quiero contestarle enseguida. Creo que Ferenczi es uno de los primeros casos de fake news que hay en la historia del psicoanálisis. Con Claudio sabemos muy bien lo primero que hizo Horacio Echegóyen cuando fue nombrado presidente de la IPA fue decir que él no aceptaba ser presidente de la IPA si no se colocaba la foto de Ferenczi dentro de las fotos de todos los que habían sido presidentes de la IPA, porque le parecía absolutamente intolerable que uno de los presidentes de la IPA no figurara, hubiera sido eliminado, no, el único, ¿no?, que había sido eliminado de todos los presidentes de la IPA. Y efectivamente Horacio era un hombre muy combativo, consiguió imponerlo, y no, él no era nada ferenciano, él era kleiniano. Efectivamente, te agradezco mucho la pregunta, porque Ferenczi fue objeto de una enorme difamación, completamente injusta, y además actuada de alguna forma por Jones, que había sido paciente de él, inventando que él padecía de una especie de psicosis, cuando lo que sufría era de una anemia perniciosa, una anemia de Biedner, ¿no?, que producía un proceso de desoxigenación, que afectaba también en algunos momentos el riego cerebral, por lo cual él tenía momentos en que se sentía pues mal y no conseguía pensar adecuadamente hasta que se recuperaba. Faltaba vitamina B12. Hizo todos los intentos por recuperarse y no lo consiguió. Hoy en día con inyecciones de vitamina B12 se habría curado, pero en ese momento era mortal. Pero toda esta historia que surge a partir del medio clínico sobre las técnicas, Ferenczi era un hombre tremendamente honesto y se enfrentó con el desafío de una paciente que es Elizabeth Severn, RN, se llamaba RN porque en los contrastos con Freud consideran una paciente tan difícil que la llamaban la reina, la reina de Queen, entonces era RN, ¿no?, la reina, que era una mujer tremendamente difícil, con una arrogancia tremenda y que le chantajeaba constantemente. Entonces él recurrió a interpretarle de forma ortodoxa hasta que esta mujer le dijo: no, usted lo que tiene es mucho miedo de mí y usted me está engañando, usted es un hipócrita, y entonces tendría usted que analizarse usted mismo,
para ver por qué me dice tantas tonterías y no me ayuda para nada. Me he venido desde Estados Unidos aquí a analizarme con usted y yo ni me curo ni nada, ¿no? Bueno, total que en algún momento él entendió que una parte importante de lo que no se podía elaborar era la parte de él contratransferencial que él no podía elaborar, porque no se había analizado. Entonces es el tema de una honestidad hasta el extremo, ¿no? Que le lleva a, fijaros, a plantear la necesidad de formular una nueva metapsicología de los procesos mentales del analista en sesión, que es un aspecto que falta, yo creo, desarrollar en nuestra metapsicología. Los procesos mentales del psicoanalista en la sesión, donde él se siente a veces desbordado por una falta de respuesta y lo sustituye por una especie de teorización dogmática que aplica al paciente, e incluso al mismo. Bueno, ese es el momento de Chris, que él escribe en el diario clínico para él. Él nunca pensó en publicar el diario clínico, se lo han publicado, pero él escribía, como hacemos todos nosotros, nuestras notas. Bien, pero sobre todo el tema de la enfermedad, ¿no? que es lo que Jones. Lo que es interesante es que sembró tal cantidad de conceptos, tal cantidad de ideas en todos los analistas posteriores, empezando por Melanie Klein, que fue su paciente, por Balin, por todos los analistas húngaros, y siguiendo por toda la herencia que llega a analistas como Winnicott, por ejemplo, que de alguna forma recogen el pensamiento de Ferenczi casi al pie de la letra en ocasiones. Cuando habla de la madre suficientemente buena, cuando habla del falso self, está permanentemente refiriéndose a cuestiones que Ferenczi intuyó, teorizó y escribió. Entonces es interesante retomar la figura de Ferenczi no como una alternativa, sino como un patrimonio que tiene en la teoría y en la historia psicoanalítica y que está presente en el pensamiento de muchísimos analistas posteriores. Bom, Luiz, como disse o Rogério, é um prazer te ver de novo aqui, falando para nós aqui da SPPA. E eu realmente ia começar o meu comentário com esse episódio do Horácio Etchegoyen. Eu acho que é um episódio paradigmático de toda essa situação. Porque quando ele chegou na sede da IPA, que era então em Broomfield, ele começou a olhar uma parede que tem a foto de todos os ex-presidentes e ele sentiu, depois ele me contou, que alguma coisa estava estranha. Até que ele se deu conta que estava faltando a fotografia do Ferenczi. E aí ele perguntou onde é que está a fotografia do Ferenczi. E ninguém sabia responder. As pessoas depois se deram conta que tinha sido uma manobra e infelizmente temos que reconhecer que é uma manobra semelhante àquela célebre fotografia em que aparece o Stalin, o Trotsky e uma série de outras figuras que o Partido Comunista, numa certa época, depois que o Trotsky caiu em desgraça, retiraram a foto. E é muito interessante esse episódio, porque um ano atrás eu estive em Moscou, entrei numa livraria e eu vi essa foto já reconstituída. Então agora, pelo menos o Trotsky tem o direito de aparecer nas fotos russas. De qualquer maneira, o que eu queria comentar é a atualidade do pensamento do Ferenczi. Não só a atualidade dentro da psicanálise, como a atualidade em termos do mundo em que nós vivemos e que muitas coisas ficam fora, não podem ser ditas, não podem ser pensadas, e inclusive nas relações entre analistas e entre instituições psicanalíticas. É uma desmentida, como se outras instituições, se não pertencem à IPA, por exemplo, não existem. Não podem falar, não podem ser ouvidas, não podem participar. Então eu acho que é muito importante a gente ter uma noção dessa história e também a importância do Ferenczi no sentido de ter sido pioneiro de uma coisa que hoje em dia todos os analistas, se é que concordam, mas tenho a impressão que concordam, não há muita dúvida sobre a importância da contra-transferência ou do campo analítico ou da presença da mente do analista em interação contínua com o paciente. Isso em todas as teorizações está presente.
E esses dados que tu traz e outras leituras mostram como o Ferenczi vivia isso. Tem uma coisa curiosa que tu falaste, que entre ele e o Freud havia um caso de amor. Numa das vezes que ele chegou a Viena, o Freud pediu que a Ana fosse recebê-lo na estação ferroviária. E a Ana, posteriormente, disse que foi cheia de esperanças. Porque llena de esperanças, quizás de encontrar um noivo, sei lá. O Ferenczi era um cara muito bonito. Bonitão não chegava a ser, mas ele era um cara cheio de vida. E aí depois ela descreve assim, que quando desceu aquele cidadão húngaro, e eu tentei conversar, eu vi que ele me olhava, mas não me olhava. E a única coisa que ele perguntava era, onde está o professor? Ou seja, era um caso de amor, realmente, que durou todos os anos. E eu acho que o Freud foi envolvido por muitas outras circunstâncias. Por exemplo, ciúmes, rivalidades, competições. Aquele livro da Grosskurt, Phyllis Grosskurt, O Círculo do Anel, mostra precisamente toda essa configuração e essas tramas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse é o momento em que o Ferenczi está reconhecido razoavelmente, talvez não o suficiente. Nós precisamos continuar estudando e ouvindo essas histórias. De modo que queria te cumprimentar e dizer que a tua paixão pela história, pela psicanálise e pelo Ferenczi continua estimulando essa redescoberta. Te agradezco muchísimo. Es que, bueno, es que no sé si hay muchas más. Puedo. Te agradezco mucho. Yo soy una persona apasionada por Ferenczi a partir de haber estudiado su relación con Freud. Para mí Ferenczi no hubiera tenido sentido si no hubiera sido a través de la lectura de Freud. Y luego creo que lo que has dicho tú es exactamente cierto. Ferenczi no era una persona solamente interesada por el psicoanálisis. También estaba muy interesado por todo lo que rodeaba al ser humano. Era un hombre de izquierdas, era un hombre que amaba la libertad profundamente, que se había comprometido con su país, que había sido objeto del golpe de Estado militar de Horthy, que le apartó y le quitó todo lo que tenía, la cátedra de psicoanálisis, que vivió apartado, que incluso hizo que Melanie Klein se tuviera que ir de Hungría. Vivió en una situación de muchísima limitación, pero él justamente creía profundamente en la libertad del ser humano. Y políticamente y socialmente tenía muchas ideas que él intentaba transmitir también a través de sus comentarios, de sus relaciones con otras personas. Con Grodek, por ejemplo. Es muy interesante la correspondencia con Grodek, donde él transmite también sus ideas. Intuye lo que va a pasar en Austria, intuye lo que va a pasar con Hitler. Y Freud no le hace caso. Ferenczi le escribe, pero ¿qué hace usted todavía en Viena? Váyase. Es una situación muy peligrosa, está claro lo que va a pasar. Y Freud le decía, bueno, eso son cosas que usted piensa, pero no va a pasar nunca. Tenía razón, sabía lo que estaba ocurriendo, entendía cuáles eran las dinámicas de los grupos, de las instituciones, de los odios, de las persecuciones, y probablemente lo tenía también en su biografía. Pero es un pensador, Ferenczi, que sirve, como has dicho tú, para pensar también en las situaciones que estamos viviendo en este mundo, en el momento actual, en un mundo donde hay una caída absoluta de todos los valores y de todos los ideales, por ejemplo, sobre la verdad. Ferenczi era como una isla que estaba ahí predicando cosas absurdas, ¿no? Creía en la verdad. Hay una imagen de Ferenczi preciosa que es la del bebé sabio. Yo últimamente he hecho un trabajo con un colaborador italiano sobre el libro de Saint-Exupéry, de Le Petit Prince, el Pequeño Principito. Él hacía una conexión de este bebé sabio como alguien que aparece en el desierto, donde hay un piloto que está a punto de morir, y a través de una serie de preguntas le va
salvando, le va recuperando, ¿no? Y él planteaba cómo dentro de todas las personas traumatizadas existe una especie de bebé sabio, una especie de ángel de la guarda, dice él, que aparece en el último instante para ayudar a la persona que está en una situación de absoluta desesperación. Si, por ejemplo, pensamos en la situación que estamos viviendo en Europa, con todos los refugiados, con todos estos niños que vienen muriéndose de frío, de hambre, en estas barcazas, y tengo que decirlo, muchos analistas, candidatos, están ayudando a estos niños gratuitamente, ayudándoles a integrarse, ayudándoles a aprender el idioma, Estos niños que no saben nada y que vienen de África aprenden a hablar alemán en 3 semanas, aprenden a hacer oficios, aprenden profesiones, ¿Cómo se puede explicar? En situaciones extremas aparece una especie de parte que viene a recuperar y a salvar a una persona que está en una situación extrema de sufrimiento total. Entonces creo que él pensaba también en estas cosas. Son aplicables al análisis, pero también son aplicables a la situación que estamos viendo en todo el mundo, aquí en Brasil, nosotros en España y así sucesivamente. Também queria cumprimentar o Luiz, é um prazer te ter aqui na sociedade novamente. Queria entrar um pouco nessa questão do esquecimento forçado do Ferenczi, seguindo um pouco o que o Ruggiero falou. Penso que talvez se deva justamente à questão da desmentida da realidade. Ele trouxe de novo o trauma real e não fantasioso, né? Como também a questão do trauma produzido pelo analista na formação analítica, né? São temas que são desmentidos, parece, pela psicanálise e pelas sociedades psicanalíticas, tanto que até a gente está pensando em organizar na IPA agora um simpósio sobre a violência na formação analítica. Exatamente esse tema que é negado e desmentido, mas que existe, né? A questão dos analistas com os pacientes candidatos. Então, acho que esse é um tema bem importante e talvez por isso também tenha sido negado ou desmentido. O outro tema que também queria comentar é que o Ferenczi mesmo dizia da análise dele com o Freud, que o Freud tinha um limite para a regressão. Ele tolerava a regressão do paciente até um certo ponto, que o Freud era muito bom na transferência paterna. Mas quando entrava na transferência materna, o Freud tinha mais dificuldade. Tanto que o Ferenczi foi desenvolver justamente isso, e acho que muitas das modificações técnicas do Ferenczi, que depois aparecem com o Winnicott, como tu mesmo estava mencionando, tem que ver com poder tolerar mais a transferência materna e um grau maior de regressão na análise. Então, penso que isso aí também tem uma conexão. Oi, tudo bom? Eu sou a Luísa, não sou aqui da sociedade, mas há 10 anos atrás eu te assisti também, estava aqui presente. Enfim, né, uma das questões que foram perguntadas há 10 anos atrás, eu lembro e está em pauta hoje também, é a questão do porquê as ideias do Ferenczi foram suprimidas da psicanálise, né? Por quê? Foi levantada essa questão. E a tua resposta foi de acordo com o que tu traz hoje de novo, muito ligada às questões que ele traz sobre a hipocrisia profissional na confusão de línguas. Né? Quando o Ruggiero traz a questão aqui da fake news, né? Eu acho que toda a ideia que a gente recebeu, a informação que a gente recebe, que o grande problema entre o Ferenczi e o Freud teria sido a questão da técnica ativa, que é o período intermediário, antes de chegar na última fase, isso é uma fake news, né? Mas eu acho que é uma fake news que faz sentido, porque é um modelo de análise muito diferente com o que a gente trabalha hoje. Então é fácil a gente assimilar a ideia de que a técnica ativa era alguma coisa não aceitável na psicanálise, mas na verdade era, na época.
era aceitável, né? O que não foi aceitável foi a questão da crítica que ele faz, então, já na terceira fase da obra, quando escreve, principalmente no Confusão de Línguas, quando ele faz os alertas sobre o narcisismo do analista, as questões perversas, né? Tirania, poder, enfim, né? E a hipocrisia profissional. Mas, de qualquer forma, eu teimo em pensar que, junto com isso, não em oposição a isso, mas junto com isso, a questão da retomada da teoria do trauma foi violentíssimo para as bases da psicanálise da época. Isso até porque hoje a gente sente isso em determinadas plateias, né? Quando a gente apresenta um trabalho retomando as ideias do Ferenczi sobre, enfim, identificação com o agressor, todo o desenvolvimento, né? E a ampliação que ele dá para a ideia da teoria da sedução do Freud, que é absolutamente genial, a do Freud e o desenvolvimento posterior de Ferenczi. Ainda hoje a gente sente uma dificuldade, porque na medida em que a gente retoma a teoria da sedução, a teoria do trauma, e amplia nas bases que Ferenczi ampliou mesmo, né, não considerando apenas trauma sexual, enfim, né, e não considerando que o sexual é estupro, né, como foi a redução que Freud fez, quando a gente retoma isso hoje, de alguma forma, e quando o Ferenczi retomou isso lá de 28 a 33, de alguma forma a gente está minimizando a importância das questões das fantasias, né, das fantasias sexuais, principalmente das questões inatas, inclusive do complexo de Édipo e inclusive da própria teoria da pulsão de morte. Né, alguns pilares da psicanálise saem do centro da cena na medida em que a gente retoma a teoria do trauma e amplia, né? Porque é importante, o estudo de Ferenczi é importante, no estudo de Ferenczi a gente tem uma ideia de que ele retoma e amplia, né? A ingenuidade primeira do Freud é desenvolvida a partir de Ferenczi e ampliada e se torna então uma teoria totalmente aplicável ao mundo cotidiano, inclusive. Mas, enfim, o principal mesmo, eu queria te agradecer, adorei te ouvir novamente, e essa visão humana e essa admiração pelo homem Ferenczi que tu tens me encanta muito. Muito obrigada. Muito obrigado. No. A ver, voy a empezar contigo. Mira, para empezar, la técnica activa fue un invento de Freud, no de Ferenczi. O sea, en 1918... Freud escribe en el Congreso de Budapest nuevas vías de la terapia psicoanalítica y dice: cuando los pacientes obsesivos y fóbicos se empantanan, el analista no puede quedarse quieto, tiene que hacer algo. Y él planteaba esto con los pacientes, les ponía una fecha de fin de tratamiento para que el paciente reaccionara. Pero, como siempre hacía, quería que lo teorizara otro. Y le tocó a Ferenczi y empezó a teorizar. Un poco porque le hacía mucho gusto a Freud que teorizara. Pero en el año 26 Freud escribe contraindicaciones de la técnica activa. Es importante decir, contraindicaciones de la técnica activa. Y él cambia radicalmente de posición. Bien, voy a ser más breve porque con respecto a lo tuyo, me ha parecido apasionante. Mira, hay un entretejimiento de las posiciones de Freud y Ferenczi apasionantes. Cuando Freud escribe la segunda tópica y manda, como decía Green, con lo bien que estaba todo organizado, va Freud y tira todo por la borda y escribe la segunda tópica y descoloca todo lo que había. Claro, pero eso además implica que tiene que hacer algo para la técnica, porque claro, si resulta que introduce la pulsión de muerte, se introduce la reacción terapéutica negativa, se introduce el cambio de concepto de repetición, que no es una resistencia, sino que está al servicio del material que trae el paciente a la sesión, la técnica psicoanalítica tiene que modificarse. Entonces él instituye un premio, Freud diciendo, aquel que haga un trabajo sobre la relación entre la teoría y la técnica psicoanalítica tendrá un premio. Bueno, entonces, ¿quién se coloca el primero para escribir? Ferenczi con Rank. Y escribe Perspectivas en psicoanálisis. Este texto se lo va mandando por entregas a Freud durante todas las vacaciones. En primavera, en verano, en otoño. Y Freud le dice, muy bien, está estupendo. Esta va a ser una obra maestra para el psicoanálisis. Porque introduce el tema de los afectos, de los Erlebnis. Y dice que es fundamental para el psicoanálisis tener en cuenta los afectos. Bien.
Llega entonces el psicoanálisis berlinés y le dice a Freud, no, cuidado con esto puede ser terrible, esto puede ser espantoso, porque por aquí se puede cometer cualquier desliz. Entonces Freud cambia y dice, bueno, cuidado, vaya usted más despacito, después de que tenían ya todo el trabajo hecho. Bien, entonces hay una polémica entre Rand, etc. Pero así queda la cosa. ¿Y Freud qué hace? Escribe Inhibición, síntoma y angustia a continuación. Y en este texto de Inhibición, síntoma y angustia utiliza de nuevo todo el concepto de los afectos en primera fila. Cambia la teoría de la angustia completamente. Construye una nueva teoría de la angustia y pone a los afectos en primer lugar. Eso tiene una respuesta de Ferenczi, contraindicación de la técnica activa y la elasticidad de la técnica psicoanalítica. Bien, o sea, y así sucesivamente. Pero es que con respecto a esto del trauma que decías tú, es que nadie se ha parado en pensar las últimas obras de Freud. Construcciones en análisis terminable e interminable, la escisión del yo en los procesos defensivos y Moisés y la religión monoteísta. En esas 4 textos, Freud retoma página por página toda la contribución de Ferenczi, pero especialmente la escisión del yo. La escisión del yo, que es la última obra de Freud, dice, si os acordáis, estos les serán a ustedes familiares porque ya uno de nosotros ha desarrollado esta teoría. La escisión del yo es un concepto clave en la teoría psicoanalítica. Es una nueva forma de defensa, no es solamente la represión. La represión no lo explica todo, hay otros mecanismos defensivos, como la escisión. Y ese texto de Freud, de alguna forma, ratifica la intuición de Ferenczi. Es verdad que Freud hablaba de la Ich-Spaltung y utilizaba este concepto de Spaltung, mientras Ferenczi utilizaba en inglés, no sé por qué, splitting. Pero, porque quizá hay una forma de matiz, pero el concepto es absolutamente idéntico. Es el yo se extiende en 2 partes y esa es la manera como el yo se puede proteger. Entonces, si a eso unimos toda la concepción del trauma, todo lo que dicen Moisés y la religión monoteísta, y toda la concepción de construcciones en análisis, donde Freud dice lo más parecido a la construcción de un analista es el delirio de un paciente psicótico. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que es el delirio de un paciente? Él está hablando de que no hay una verdad, de que no existe una verdad, de que el analista construye, realiza un trabajo de una nueva narración inédita con el analista, que no hace falta que sea verdad. Claro, Winnicott dice, el mejor analista es el analista que no sabe demasiado. Y esta idea del no saber como modo de afrontar la escucha del paciente es absolutamente fundamental. También Bion lo ha planteado. Muchos analistas han planteado la necesidad de que el analista escuche sin prejuicios, sin un dogma religioso, y que el psicoanálisis en el fondo no sea nunca una religión, no sea una aplicación dogmática de una verdad recibida desde los ángeles, sino algo que se va renovando, que se va fabricando. Políticamente también es importante. Y bueno, yo quiero decir que comparto con Sergio esta aventura del BOR, donde me siento muy junto a él y muy unido y que sabemos de lo que hablamos. Y Claudio, no digamos, que ha tenido que pasar por las hordas carolinas y por todo y sabemos muy bien que esto es así. Nós temos mais 2 inscritos da NET. O Favalho, eu vou pedir que sejam bem breves, que já são 10 Não? Então a NET. Obrigada. É um prazer te ter aqui, Luiz. É um prazer. Eu compartilho contigo a paixão pela obra do Ferenczi. Até aproveito para dizer que em 3 anos em São Paulo nós vamos ter o próximo Conference. Vai ser em São Paulo 2021. A questão que eu ia colocar tem a ver com uma preocupação que eu tenho quando a gente diz que a psicanálise não deve se transformar numa religião, e sim que ela deve poder evoluir constantemente.
Mas a gente sabe que as instituições são mais lentas para aceitar todas essas modificações que a clínica nos exige que a gente adote, que a gente faça. Então, assim, a pergunta é: Ferenczi foi vítima de uma confusão de línguas com Freud. Ele era, né, absolutamente dedicado a Freud e não pôde fazer as suas ideias irem para frente porque mexia em coisas muito importantes, e eu concordo particularmente com as formações. Mas desde aquela época, as instituições psicanalíticas sofrem splittings seguidos. Isso tem a ver com o que nós estamos falando sobre aqueles processos que se tornam não verbais, não representáveis e que se transmite através das análises de formação, e aí podem se formar feudos. E isso teria a ver com a gente poder ventilar essas questões mais para que a gente não precisasse sofrer tantas divisões nas instituições. Era mais para te ouvir e para te homenagear, porque eu acho teu trabalho belíssimo. Bueno, tú sabes que pensamos muy parecido. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que los efectos de muchos desmentidos en las instituciones psicoanalíticas producen escisiones, producen fragmentaciones, a veces fragmentaciones dramáticas, porque terminan con la extinción de un grupo psicoanalítico, y es importante tenerlo muy en cuenta, porque puede haber confusiones de lenguas muy importantes. También es verdad lo contrario, también es verdad que hay un proceso y un desarrollo del psicoanálisis últimamente que es realmente apasionante. También es porque seguramente están funcionando las cosas de otra manera, pero hay un desarrollo del psicoanálisis impresionante en muchísimas latitudes donde antes no había ni idea de que pudiera desarrollarse, ¿no? Eso también es gracias a este concepto de orfa, tal vez, ¿no? Que cuando están peores las cosas aparece algo que hace que surja, porque el psicoanálisis está siendo agredido y atacado desde hace muchísimos años y siempre ha sobrevivido. Y en las situaciones más adversas, en las situaciones más negras, cuando no había comida, cuando no había pacientes, cuando había guerra, cuando había persecuciones, cuando los analistas denunciaban a sus colegas en Alemania para que los detuvieran o los llevaran a los campos de concentración. Y a pesar de eso, el psicoanálisis ha sobrevivido. Por algo tiene que ser, tiene que haber algo positivo. Pero estoy totalmente de acuerdo en que si los psicoanalistas no dialogamos y el diálogo lo sustituimos por la implantación de un modo de pensar autoritario y que anula la posibilidad de pensar libremente, el psicoanálisis terminaría. Como decía Pierre Abrañé, los pacientes no vienen a nuestras sesiones para obtener el desvelamiento de una verdad. Vienen simplemente porque necesitan compartir con alguien la experiencia y el sentido de encontrar un significado a poder seguir viviendo. Y esa frase de Pierre Abrañé me parece que define bastante bien algo retomado desde este espíritu ferenciano. Doutor Martim Cabral, eu queria lhe agradecer pela belíssima conferência, pelo debate que nós tivemos aqui. E também é porque o senhor nos traz a sua paixão pela obra do Ferenczi, é absolutamente estimulante. O senhor nos mostrou uma contagiante, exatamente contagiante. E também o senhor nos mostrou uma visão mais ampla da obra do Ferenczi, todas as aplicações que nós podemos ter e podemos usá-la para pensar a psicanálise e outras manifestações da cultura. Então eu queria lhe agradecer muito por essa belíssima noite que tivemos aqui.